Listra. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio de Gracia Real. Espero que sea de bendición para su vida. Gracia real, gracia total, llena mi ser, amor sin igual. Gracia real, hoy puedo cantar, es tu verdad la que me hace volar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que me emociona mucho porque justamente hoy, que fue día de iglesia, casualmente lo abordamos y eso me hace saber que estoy en lo cierto en compartirlo con ustedes también, y espero que sea exactamente de la misma bendición que trajo a mi vida también para ustedes. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre caminar en crecimiento y que sea un crecimiento constante además. Entonces quisiera preguntarles, ¿alguna vez les ha pasado que les ha sido complejo caminar en la vida? Creo que todos necesitamos madurar y entendernos a nosotros mismos, comprender nuestros procesos individuales de tristeza, estancamiento, detenimiento, enojo, heridas, etc. Pero cuando hablamos de vida cristiana, madurar espiritualmente también trae consigo crecer en estas mismas áreas, pero además te lleva a conocer mucho más a Dios, a experimentarlo en todas estas áreas y por lo tanto crecer en fe. Yo he tenido la fortuna de crecer en un ambiente cristiano desde que tengo memoria. Entonces, pues para mí siempre fue normal ir los domingos a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Esto, claro, lo menciono por aquellos que quizás nos estén escuchando y no estén tan relacionados con el ambiente cristiano, pero yo voy a la iglesia literalmente desde que era un feto. Entonces, para mí siempre fue normal estar en la iglesia. Yo me acuerdo mucho cuando era muy chiquita estar en brazos de mi mamá y en las veladas de oración, por ejemplo, ¿no? Probablemente aquellos que sí experimentaron su infancia dentro de la iglesia puedan entender cómo de qué estamos hablando. Y la verdad es que eso me dio demasiada fortuna porque gracias a Dios pude experimentarlo desde muy corta edad. Pero por otro lado también siento que el crecer dentro de un ambiente cristiano pues te hace estar vacunado con cultura cristiana. Para mí, tener cultura cristiana es, pues sabes qué es lo que se hace en la iglesia, ¿no? Sabes que se va los domingos, de qué son las veladas de oración, sabes que se dice amén al terminar la oración, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras cosas de la dinámica de la iglesia que ya estás acostumbrado. Entonces, de alguna manera, para mí mucho tiempo, por ejemplo en mi adolescencia, pues ya era como algo que hacía en automático. Y eso mucho tiempo me hizo no crecer realmente en fe. O sea, hubo un tiempo en el que yo me estanqué en este ámbito en el que simplemente me conformaba con lo que hacía los domingos, con lo que hacía mi familia, pero no me encargaba realmente de conocer a Dios de manera profunda. Y creo que eso es algo que, aunque no hayas estado desde chiquito en la iglesia, te puede llegar a pasar. Entonces, con el paso del tiempo, para mí, al ir creciendo, me fue importante comenzar a depender de Dios, absolutamente necesario para que yo pudiera empezar a conocerlo, para que pudiera empezar a tomar buenas decisiones, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no es fácil, sobre todo cuando estás comenzando. Entonces, aunque tuve el privilegio, como les contaba, de conocer desde pequeña el evangelio, pues muchas veces solamente seguí este libreto de cultura cristiana y no me involucraba demasiado más en profundidad con Dios. Y una de las cosas que me llevó a que en mi alma hubiera un grito de ayuda para que Dios se revelara a mí fue que yo siempre traté de tener el control de las cosas en todo aspecto y después me di cuenta de que nunca salían como yo esperaba. Siempre me he considerado una persona inteligente, lo sigo creyendo, pero eso también me hizo guardar un poco chance, quizás un poco de ego, como de soberbia, de pensar que quizás yo podía estirar con astucia los límites de Dios, o que andar en autosuficiencia pues no demostraba de mí inmadurez ni terquedad, ¿no? Cuando es exactamente eso. Y muy probablemente a muchos de nosotros dentro de la fe nos pasa. No importa que llegues al evangelio a los 15, a los 20, a los 30, a veces se vuelve complejo empezar a seguir a Dios porque no siempre estás dispuesto a dejar todo de ti para que Él se revele a tu vida. Entonces, hace unos días, precisamente, estaba leyendo el Evangelio de Marcos
Y Jesús invita a sus discípulos a seguirle con una clara advertencia, que para quien lo hace es necesario que lo haga con sinceridad y además que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y le siga. Versos antes, los fariseos le piden señales para tratar de tentarle o de exponer que él no era el Cristo. Entonces Jesús les advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos y de Herodes porque en ellos había maldad. Te haré una pregunta. ¿La falta de crecimiento nos lleva a guardar maldad en el corazón? Así que pensé, ¿qué hay en el andar de cada uno de nosotros que es como un común denominador que nos lleva al mismo error? No poder mantener constancia en el crecimiento de la vida de fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser más constantes en nuestra fe y en nuestra vida en general? Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces la falta de crecimiento y de constancia en buscar este crecimiento también se debe a que tenemos tantas dudas que nuestra mejor manera de silenciarlas o de resolverlas es simplemente aplazarlas, de tal forma que nos volvemos inconstantes y vamos dando pasos inciertos tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida de fe, porque no pasamos tiempo de intimidad con Dios, en donde podamos escucharle para disipar estas mismas dudas, o incluso son estas dudas las que jamás les externamos a nadie de nuestra familia de fe. O quizá también nos volvemos personas que somos súper emocionales, que un día amanecemos entusiasmados y entonces nos sentimos fuertes y le damos con todo a cada uno de nuestros proyectos, pero al otro día nos sentimos al borde del abismo y de la incertidumbre y no sabemos qué es lo que viene, así que lo que caiga, eso es lo que hacemos. Las dudas matan la fe y nos llevan a ser como las olas del mar que somos arrastrados por nuestros sentimientos. ¿Cómo entonces podríamos combatir eso? ¿Cómo podríamos vivir una vida de fe determinada? Es decir, vivir una fe que es del tipo de fe que es tan determinada que cueste lo que cueste, nos permite ser constantes en obtener victoria en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros viviéramos en constancia en fe, seríamos constantes en tener siempre un tiempo devocional, aunque no nos apetezca hacerlo porque estamos cansados, abrumados, estresados, pensativos, etc. Cuando vivimos una vida de constancia en fe, entonces nos mantenemos atentos a lo que Dios quiere decirnos y nos esforzamos en ser amables con los demás, en romper con cualquier otro tipo de patrón emocional, de pensamiento o con cualquier hábito que también nos lleve a desviarnos de crecer en carácter. Como les contaba, mucho tiempo yo fui así. Así que si tú ahora estás pasando por eso, tranquilo o tranquila, porque no estás solo. Eso pasa y no es el final. Es apenas el principio del cambio si es que así lo deseas. Ahora, ¿en qué aspectos son en los que necesitamos mejorar? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos en mente las cosas en las que sabemos que hemos estado aplazando, que quizás Dios ya nos ha dicho que tenemos que cambiar, pero no hemos sido completamente obedientes. Así que te traigo esta pregunta también. ¿En qué aspectos necesitas mejorar? Primero, voy a decirles especialmente 2 el día de hoy. Y vamos a descubrir juntos por qué aún asistiendo a la iglesia o desarrollando ya un ministerio, a veces tal vez también sentimos que no estamos creciendo. La primera razón es que a veces fallamos en creer que al crecer intelectualmente eso también nos va a llevar a madurar en santidad. Y no es así. Es triste que a veces solamente perseguimos logros intelectuales, pero ignoramos madurar en fe. El punto número 2 también es que a veces confundimos emocionalismo con madurar en santidad. Por ejemplo, en Primera de Reyes 18, los profetas de Baal demostraron emoción al adorar, sin duda porque estaban experimentando emoción, pero sin embargo eran idólatras y eran malvados, así que este es un ejemplo perfecto para que nosotros entendamos que la emoción no está conectada con la verdadera adoración. Algunos de nosotros somos muy emocionales y nos sentimos conmovidos en nuestros corazones por la música, pero realmente no pensamos en someternos a Dios y obedecer su palabra. Y este es uno de los puntos en los que también me siento un poco identificada en este punto de la historia que les estaba contando y cuando estaba más chiquita, porque eso era lo que me pasaba, como que me conformaba mucho con lo que sucedía cada día, cada 8 días más bien, los domingos nada más, pero realmente no invertía en entender que la verdadera adoración es sometimiento a Dios
en todas tus áreas todos los días. Entonces, eso puede ser que también sea algo que puede pasarte también a ti. Entonces, para que nosotros podamos crecer en cualquier aspecto, necesitamos ser partícipes, porque no vamos a crecer así de la nada. Hace unos días también estaba platicando con mi papá y mi mamá, no me acuerdo dónde íbamos, pero íbamos en el carro y estábamos platicando precisamente de que a veces estamos queriendo que nos pasen las mejores cosas, pero no invertimos tiempo para que nos salgan esas cosas, ¿no? Estamos esperando que acostados llegue milagrosamente. Entonces, por ejemplo, ese día mi papá me decía como, por ejemplo, tú, si quieres ser ingeniera, si quieres ser licenciada, lo que quieras estudiar, no te va a llegar el título estando acostada en tu cama. Estaría padrísimo. Pero eso no sucede. Entonces, justamente me decía mi papá como, obviamente tienes que invertir tiempo tienes exámenes, tienes que pararte temprano, tienes que hacer servicio social, no sé, muchas cosas para que finalmente logres, por ejemplo, pues una carrera universitaria. Y eso mismo también a veces nos pasa en el crecimiento espiritual. O sea, me acuerdo que hace poquito también escuchaba un ejemplo sobre que como cuando haces ejercicio, ¿no? Y estás esperando que por ir cada 8 días los domingos al gym, pues te va a salir tremendo músculo, pero no es cierto. Necesitas ser disciplinado también en eso, porque si no, no vas a lograr resultados. Y lo mismo sucede con la vida espiritual. Entonces, si nosotros estamos buscando un crecimiento, nos sentimos estancados, quizá por emociones que estamos atravesando o así, pero hay algo que simplemente no nos permite tener ganas de buscar a Dios, etcétera, etcétera, pues necesitamos ser conscientes de que tenemos que ser partícipes de la búsqueda para que podamos realmente crecer. Ahora, hay mucho que nosotros recibimos de parte de Dios para que podamos lograr cambios verdaderos. Por ejemplo, Filipenses 2:13 dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él es quien nos da el deseo de madurar en santidad. Número 1. También, número 2, Él es quien nos da la capacidad o el poder de madurar. Número 3, además también Él es el que guía el proceso de nuestra santificación. Ahora yo quiero preguntarte, hoy ando muy preguntando al parecer, quiero preguntarte también, ¿qué aspectos has descuidado? Piénsalo para ti mismo. Quizá en los que ya hayas avanzado, pero que ahora sientes que te detuviste. Todos tenemos momentos en los que no hemos sabido bien cómo leer la Biblia, ni a lo mejor nos apetece orar porque no entendemos realmente la dinámica de la oración. Cuando caemos en inconstancias, entonces nuestro espíritu entra también en áreas de apatía que llegan a ser peligrosas. De hecho, la Biblia advierte que la inconstancia te vuelve un blanco fácil del pecado y de las personas que, usadas por el enemigo, nos tratan de desviar de la verdad. Esto es una explicación excelente para saber por qué de pronto a veces no tenemos ganas de buscar a Dios. Un ejemplo que siempre dice mi pastor es que es como cuando comes chucherías, ¿no? Pides a lo mejor algo por Uber y en lo que llega tu comida tienes tanta hambre que te echas unos chetitos, unos cacahuatitos, ¿no? Y cuando llega tu comida ya ni te la comes porque ya te llenaste de chucherías. Y muchas veces así nos pasa también a nosotros. Sabemos de qué tiene hambre nuestro espíritu, pero como que lo ahogamos en, no sé, a lo mejor escuchar otro tipo de música, ¿no? En invertir tu tiempo en actividades que solo están aplazando tu tiempo devocional con Dios, ¿no? Entonces, hoy lo que definitivamente podemos tener por seguro es que siempre que nosotros somos inconstantes en buscar crecimiento, de alguna manera vamos a experimentar un mayor número de derrotas y probablemente también de tentaciones, precisamente porque no estamos firmes en el Señor. Y la realidad es que la inconstancia es cómoda, porque no necesita esfuerzo. En el episodio anterior hablábamos de que cuando nosotros queremos vivir esta vida de gracia, que es una vida de plenitud que Cristo tiene para nosotros, necesitamos tener un corazón moldeable. Y para tener un corazón moldeable necesitamos humildad. Y yo creo que eso va un poco de la mano con lo que estamos viendo el día de hoy, porque cuando nosotros somos inconstantes, de nuestro propio corazón no puede nacer humildad. Y por supuesto que de nuestro propio esfuerzo débilmente creceremos. Actualmente tenemos muchas herramientas para poder crecer y madurar secularmente y son importantes. Por ejemplo, ir al psicólogo, eso es definitivamente importante para que puedas madurar muchos aspectos de ti. No lo vamos a demeritar, pero seguramente que hay muchas personas que yendo al psicólogo encuentran luz
y mucha guía, y eso está perfecto. Pero algo que tenemos que tener bien claro como cristianos es que aunque ir al psicólogo, por ejemplo, secularmente, nos traiga luz a nuestra vida, no hay luz que se compare a la luz transformadora de Cristo, porque es Cristo quien revela a nosotros lo que es necesario cambiar. Y bueno, también si puedes ir a un psicólogo cristiano está muchísimo mejor. Pero bueno, ahora que ya hablamos sobre por qué a veces somos inconstantes en crecer, qué conclusiones podemos tener de cómo ha sido nuestro avance en el crecimiento espiritual también, por qué de pronto somos inconstantes y las consecuencias de esta inconstancia, vamos a lo que nos cruje, como dicen por ahí. Lo importante, pues. ¿Cómo entonces le hago para mantenerme constante en crecer? El día de hoy te voy a dar algunos consejos para que puedas comenzar a caminar en constancia y por lo tanto puedas crecer. Pero también quiero hacer hincapié en que el único que te va a llevar a un cambio verdadero es Cristo. Aunque nosotros creamos que no somos capaces, que no tenemos más salidas, que lo hemos intentado muchas veces y nada más no funciona, y no sientas que tienes capacidades suficientes, no es que vayas a ser tú, sino el que está en ti, porque Él es el que puede hacerlo. Entonces, consejo número 1. Toma tu cruz y sigue a Jesús. ¿A qué se refería Jesús cuando les dijo esto a sus discípulos? No es que Jesús estuviera enseñando que no debemos de disfrutar la vida, ni que debemos de sufrir innecesariamente. Más bien, estaba hablando del esfuerzo que es necesario para seguirlo a cada momento y de cumplir su voluntad, incluso cuando resulta difícil y el futuro no parezca prometedor. Es importante que dejemos de tratar de controlar nuestro propio destino y nos sometamos a su dirección. Esa decisión tiene sentido porque Cristo, como Creador, sabe mejor que nosotros en qué consiste la vida verdaderamente. Él no nos dice que sintamos autodesprecio, sino que nos sometamos a Él y renunciemos a nuestra determinación de tener el control. Porque si le damos el control a Él, entonces hallaremos crecimiento. Número 2. Ten en cuenta siempre que el único que cambia los corazones y transforma las vidas es Cristo. No voy a demeritar otra vez ninguno de tus esfuerzos por crecer, pero sobre todo en las áreas en las que no podemos controlar, que no son tropiezo. Por ejemplo, si hay alguna situación dentro de la iglesia que te ha traído problemas y entonces te ha traído desánimo y por lo tanto te ha lastimado y ha sido una situación que te ha llevado a ser inconstante porque te encuentras desanimado y muchas veces cuando te decepcionan las personas, pues también creas como cierta barrera con tu búsqueda con Dios, ¿no? Entonces, esas situaciones no las puedes controlar porque tú no puedes cambiar a las personas y a veces eso, la verdad, es muy frustrante. Pero esas cosas que te hacen que dejes de crecer, en esas situaciones tu mejor herramienta siempre va a ser la oración. Y aunque no sean esas situaciones y sean cosas internas tuyas que no entiendas por qué te sientes así, por qué no has logrado avanzar, por qué, como dice el apóstol Pablo, tú quieres hacer lo bueno pero nada más haces lo malo, ora por eso también. Y estoy segura de que Dios va a ser el que traiga respuesta a tu vida. Y justamente ese es el punto número 3. Ese es el consejo número 3. Porque no importa cuál sea la situación que haya en tu interior ni a tu alrededor, y precisamente como les decía, hay muchas situaciones que no podemos controlar, pero Dios es el que hace la obra en nosotros y en medio nuestro también. Número 4, por supuesto, no dejes de lado la búsqueda constante, no dejes de hacer tus devocionales, y con devocionales me refiero a todo, no nada más leer la Biblia y dejar de orar. A mí eso era una de las cosas que me pasaba, que a mí siempre me ha gustado mucho leer, conocer más, ganar en los escrimas bíblicos, por ejemplo, entonces me gustaba mucho leer y aprender, pero me di cuenta de que empecé a descuidar un poco la oración y esa es una situación que también podría ser que te está estancando, ¿no? A lo mejor has sido muy bueno en orar por las noches y pedir y pedir y pedir, pero no has guardado silencio para lo que Dios quiere decirte a tu vida, ¿no? Ok, punto número 5, consejo número 5. Examina las áreas en las que eres inconstante. Por ejemplo, como les decía, yo me di cuenta de que me gustaba mucho leer, pero me volví inconstante en la oración. Y así como
no fue que de repente me llegó una luz porque yo sea muy inteligente. Obviamente sí, soy muy inteligente, pero fue Dios el que me trajo esta instrucción y que me hizo saber, oye, hace falta que pases tiempos también de silencio donde yo pueda hablarte a ti. Entonces, estoy segura de que la misma situación será contigo. Si tú estás buscando constancia en crecimiento espiritual, Dios mismo va a ser el que te va a señalar las áreas en las que hay que poner atención. Punto número 6, y este es complicado, pero no estires los límites. Cuando nos volvemos permisivos con las actitudes que nos llevan a no crecer, a pecar, a mal pensar, a sembrar en nuestro propio corazón o en nuestra mente dudas, temores, inseguridades, incluso pueden ser amistades las que te lleven a alimentar esas cosas en ti. Entonces es importante que tú empieces a establecer límites. Lo primero es apégate a los límites que ya Dios estableció, es decir, no juegues con el pecado. Pero por otro lado, yo sé que tú estás consciente de cuáles son las cosas que tú haces que te empiezan a volver permisivo y ya cuando menos te das cuenta, otra vez ya volviste a fallar, otra vez ya volviste a la inconstancia. Por ejemplo, yo me di cuenta de que a veces cuando no iba a la escuela, estoy de vacaciones, cosas así, pues me levanto muy tarde y es cuando más ocio hay en mi cabeza. Entonces esas situaciones eran las que me hacían incluso tener estos escenarios falsos de si me peleara con alguien o cosas así, ¿no? Entonces esas situaciones de ocio de repente te hacen pensar mal, ¿no? De que, ay, ya me acordé que no me saludaron bien y empiezas a sentir empiezas a irte por otro lado que definitivamente tampoco te lleva a crecer. Entonces empieza a establecer límites para ti mismo. Por ejemplo, en mi caso, pues en cuanto me despierto necesito levantarme a hacer algo para no empezar de ociosa, ¿no? Pueden ser otras áreas en tu vida, seguramente, pero es importante que si tú estableces límites para ti mismo, no los rebases. Entonces, primero, no rebasa los límites de Dios, o sea, no juegues con el pecado. Segundo, las cosas que tú ya sabes que de pronto haces como pasitos que te llevan a acercarte al pecado y a juguetear con él, también establece límites para ti mismo para que no lo hagas y no vuelvas a caer. Número 7. Consejo número 7. Yo soy de esas personas que siempre deja al final la mejor parte y esta vez es así. Así que como último consejo quiero leerte 2 de Pedro 1 del 3 al 10, si lo tienen por ahí o yo se los leo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ojito aquí, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, aquí puedes poner tu nombre, están en ti, Tere, por ejemplo, y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una excelente manera de mantenerte constante en crecimiento es esto. Sigue buscando añadir a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, a ese paciencia, amor, afecto fraternal. Y no hay mucho que yo pueda realmente explicarles porque el pasaje habla por sí mismo, pero cuando todas estas partes, estas cosas están en ti, cuando las practicas y se vuelven abundantes, entonces no va a haber manera de que seas una persona que no dé fruto, sino que además de que te llevarán a vivir una vida agradecida por el perdón de tus pecados, también te harán firme en tu caminar y no vas a caer jamás. Y claro que lo más difícil es el comienzo. Hace unos días platicaba con una de mis mejores amigas y precisamente decíamos esto, que cuando uno empieza a hacer
el detox de la forma en la que ya te acostumbraste a hacer las cosas o también en la que ya te acostumbraste a no hacer nada al respecto, es bien difícil. Pero ten por seguro, que tienes el respaldo y el amor de Dios a tu alcance. Ahora, yo creo que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestro crecimiento con el Señor es como una espiral. Este ejemplo lo dio mi pastor y me encantó. Porque cuando tú amas a Dios, Él te ama de vuelta. Y también este pasaje dice eso, ¿no? El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Estoy parafraseando, pero es esto, ¿no? Cuando tú amas a Cristo, cuando estás enfocado en buscarle, entonces Él te va a amar de vuelta, se va a manifestar a ti y entonces tú vas a amarlo cada vez más, vas a conocerlo todavía más y es como una espiral ascendente de crecimiento. Entonces, cuando nosotros caminamos con Él, definitivamente lo vamos a conocer. Es difícil que nosotros renunciemos, como ya lo platicamos, a las cosas que hacemos o dejamos de hacer, en las que somos permisivos también y por lo que no crecemos. Pero fíjense cómo dice este pasaje que les leí: añadid a vuestra fe virtud. Y precisamente esto de añadir significa produce, lo que significa también exhibe, o sea, exhibe las virtudes de quien te salvó en la cruz. Muestra entonces tu fe. Hace ratito yo les decía, ¿de qué manera podemos tener una fe que sea determinada y que no importe que no tengas ganas de hacer las cosas, las hagas porque sabes que las necesitas, porque tu espíritu las necesita y te las pide de alguna manera? Bueno, pues cuando tú empiezas a exhibir las virtudes de quien te salvó en la cruz, va a ser el crecimiento que vas a tener. Entonces, no es que nosotros seamos capaces otra vez y que podamos, sino es quien está en nosotros el que puede hacer las cosas. Entonces, la fe que tú ya tienes de haber recibido a Cristo debe de llevarte a la acción. Entonces, quizá no tener hambre de Dios, como les decía hace rato, se deba a que nos hemos llenado demasiado de otras cosas que no son precisamente espirituales, ¿verdad? Y que entonces ya no tenemos hambre de Dios. Entonces, debes de tener bien en claro que Dios tiene muchas cosas abundantes para tu vida. O sea, realmente, por ejemplo, también nuestro pastor nos dice eso, ¿no? Hay tantas cosas grandes y preciosas, promesas que Dios tiene para tu vida. ¿De qué manera entonces podrías tú conformarte con solamente acercarte a Dios cuando necesitas algo? O sea, si Él quiere darte muchísimas mejores, más cosas, ¿por qué te conformas? Y la verdad es que esa frase, me encantó. Y fue precisamente esta, ¿no? No te conformes con menos de lo que Dios te ofrece. Entonces, yo creo que sí es importante que nos hagamos una última pregunta, porque hoy anduve muy preguntona, pero ¿qué tan importante es Dios, es Cristo en tu vida? ¿Qué planes tienes tú para tu vida? Seguro que si tú estás teniendo hambre para crecer en el conocimiento de Cristo, pues cualquier meta que tú quieras tener en la vida necesitas tener fija la mirada en lo que quieres alcanzar. Y si tú quieres alcanzar crecimiento en fe, necesitas tener fija la mirada en Cristo. Así que, como dice también este pasaje, pon toda tu diligencia en esto. Y lo que sientes en las áreas en las que ya sientes que has crecido, no vuelvas hacia atrás, sino sigue buscando alimentarte de eso. Y además, ten en cuenta siempre que Dios ya te ha dado las herramientas para que lo hagas. Desde que lo conociste, tú tienes al alcance su espíritu. Y es precisamente el Espíritu de Dios el único que nos va a llevar a que tengamos cambios reales en nuestra vida. Entonces, añade virtud, también se refiere a añade entonces valor. La fe tiene que resultar de una vida eficaz para servir a Dios. La virtud entonces es el valor de vivir la fe que has creído. Así que añade cada una de estas virtudes a tu vida para que puedas mantenerte firme. Y fíjate que padre termina también el versículo, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que si también te encuentras en situaciones que no has podido dejar, por ejemplo, cualquier tipo de pecado o cualquier situación, rutina, hábito que no hayas podido dejar de lado y sientas que
tienes muchas malas influencias, que no tienes fuerza suficiente para dejar de hacerlos así. Si tú de verdad te dedicas a buscar este crecimiento y te mantienes firme en añadir valor, de vivir la fe que has creído, entonces vas a caminar de tal manera que no vas a caer. Pues bueno, espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Gracias por sintonizarnos una vez más. Les mando un abrazo bien fuerte y una vez más recuerden que no somos nosotros, siempre es su gracia en nosotros. Adiós. Gracia real.